Ahora, la gracia de la madera laminada es que uno puede trabajar con elementos curvos. Entonces, en el módulo de madera laminada, uno puede diseñar vigas rectas, que sería el que dice viga laminada, columnas, que serían también elementos rectos, que se dice columna laminada, y finalmente vigas especiales, que serían vigas curvas o altura variable, o una combinación de ambas. Vamos a ver rápidamente qué ocurre ahí. Acá vamos a ver un diseño rápido de una viga curva de altura constante. Acá, se fijan, en el menú hay un apéndice que dice forma y hay tres opciones: curva de altura constante, curva de altura variable y recta de altura variable. Vamos a partir por la viga curva de altura constante, donde vamos nuevamente al primer seleccionar. Vamos a trabajar con pino radiata esta vez, en híbrido, y vamos a elegir nuevamente la sección más grande, para trabajar con luces grandes. Acá uno podría especificar otra sección que quisiera, calcular tensión admisible, tanto en laminación horizontal como en vertical, en este caso sería horizontal. Vamos a bajar el espesor de lámina en 33 milímetros, ingresamos. Vamos nuevamente a dejar las vigas, en este caso cada 4 metros de espaciamiento, y con un sistema de costaneras también a 2,5 metros. Y acá también vamos a elegir un 90 x 456 en pino radiata híbrido. Ingresamos, se va generando el modelo. El radio de curvatura lo vamos a ingresar después. Vamos a ingresar el largo entre apoyos, también de 20 metros, 20.000 milímetros. Ok, y acá lo que podemos ver es cómo se genera el elemento de altura constante con un radio de curvatura dado. En este caso tenemos un radio de curvatura pequeño, por lo tanto el sector curvo es bastante acotado en comparación al largo del elemento. Entonces tenemos un sector curvo y hacia los extremos se vuelve recto. Entonces uno puede ir aumentando el radio de curvatura según lo que uno especifique en la arquitectura. Vamos a ir al radio de curvatura, lo vamos a dejar en 18 milímetros, perdón, 18 metros, que serían 18.000 milímetros, ¿ya? Y ahí tenemos un elemento más con un radio de curvatura mayor, más curvo en todo su largo. Ahora, importante acá que hay un ángulo de salida, que acá se menciona como 20% de inclinación de techo. Ese es el ángulo de salida para construir la viga, ¿ya? El de 20% yo lo puedo dejar en 30 y va a ir aumentando el ángulo con el que sale la viga curva. Ahora, esta es una mezcla siempre entre el ángulo de salida y el radio de curvatura. Hay un caso o pueden haber casos en que el radio de curvatura restrinja un máximo a la inclinación de techo o al ángulo de salida. Por ejemplo, si yo le coloco 100% de inclinación de techo en el menú, se fijan que lo que me dibuja es con un máximo de ángulo de salida de 67%. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura restringe el máximo de ángulo de salida que se puede trabajar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este tipo de elementos se pueden trabajar con un marco híbrido, ¿ya? Con columnas de hormigón armado, por ejemplo, y generar una especie de arco, de pseudo arco, ¿cierto? Que no trabaja como arco, sino con una viga simplemente apoyada. Y podemos generar este tipo de elementos en madera laminada. Para terminar con el diseño, como ejemplo, vamos a ingresar una carga permanente de 40 kilos por metro cuadrado. A esto nuevamente se le suman los 27,2 kilos por metro cuadrado que ya tenemos ingresado en el modelo, y una sobrecarga de uso de 30 kilos por metro cuadrado, y le vamos a colocar una carga de nieve también de 30 kilos por metro cuadrado.
Acá nuevamente al calcular me dice, antes de mostrar tengo que verificar o ingresar algo. Entonces en este caso, al seleccionar de deformaciones admisibles, nuevamente me dice ingrese las deformaciones admisibles, ya sean L partido por 300 u otra. Entonces simplemente ingresamos por defecto y colocamos el elemento para verificar. Acá, bueno, esto está en más detalle en el curso de cálculo online que tenemos. La diferencia entre el borde superior y el borde inferior en cuanto a tensión en flexión. ¿Ya? También se verifica el cisalle, la compresión normal, la tracción normal y las deformaciones. Si fijan, está un poco pasado en deformación total, 108,3%, y también en la tensión en flexión del borde inferior. Entonces, podríamos aumentar la sección hasta que pueda cumplir. ¿Ya? Como estamos cerca, podría aumentarla a 1,10 m, que serían 1100 milímetros, y ahí estaríamos cumpliendo. Y donde el mayor factor de utilización es la flexión en el borde inferior, que estaríamos en un 97,2%, que sería un buen diseño para esta condición. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer, o las opciones que tenemos son estos elementos, curvos de altura constante, como les mencionaba, o también elementos curvos de altura variable. Ahí se ve un poco exagerada la pendiente. Acá se habilita una tercera pendiente, ¿ya? Vamos a bajar el ángulo de salida para que se vea más normal. Y ahí se ve, la idea de estos elementos es que el borde superior sea recto, quede lista la inclinación para la techumbre, y el borde inferior curvo. Y también tenemos la opción de que sean vigas rectas pero con una altura variable. Por ejemplo, hay una inclinación al borde superior que sería un elemento que tiene un borde superior inclinado y un borde inferior recto. Entonces, esos tres tipos de elementos se pueden diseñar con este módulo. Volvemos al original que estábamos diseñando de 100%. Y cuando estamos satisfechos, generamos un reporte con los elementos estructurales ya ingresados. Y podemos ver el reporte, en este caso, fue por norma CIRSOC, Argentina, pero con pino rayeta chileno, que también se puede dar esas combinaciones, un proyecto en Argentina que traiga o lleve madera desde Chile para su materialización. Y se especifican todo lo que se ingresó, las secciones, la calidad de la madera, las cargas, los factores de modificación, las verificaciones, ¿ya? Y el modelo 3D o el dibujo 3D de lo que se ingresó. Bueno, si nosotros queremos cambiar la normativa, como ya les había mencionado, simplemente cambiamos la normativa y apretamos calcular, y con eso es suficiente para poder cambiar la normativa de cálculo según el país donde se realiza el proyecto.